¿Sabes cuál es la política de inversión de trabajo que más se adecua a tu negocio, a tu empresa? ¿Sabes cuáles son las políticas que normalmente se utilizan en el mundo de las finanzas? El día de hoy vamos a ver a detalle cuáles son estas políticas y cómo se aplican en un negocio y lo más importante, en ese caso, hallar, en ese caso, cuál es el capital de trabajo óptimo que necesitarías para que tu empresa siga operando sin ningún inconveniente de financiamiento. Bueno, estos días hemos estado colgando información en nuestras redes sociales acerca de lo que es el capital de trabajo neto de una empresa y cómo se financia este capital de trabajo que puede ser con deuda a corto plazo, a largo plazo. Eh, el material en el cual nosotros nos basamos es este que quiero compartir con ustedes. Es este libro muy bonito, muy interesante, que es el de Peter de Marzo y Beck, ¿no? Es el capítulo 27, Planeación Financiera a Corto Plazo, un libro muy interesante. Acá les muestro la carátula. Acá está, Finanzas Corporativas de Jonathan Berg y Peter de Marzo, un libro muy interesante. Y acá está detallado estos temas del capital de trabajo. Aquí está. ¿No? Planeación financiera a corto plazo. Vamos a hablar acerca del pronóstico de las necesidades de financiamiento a corto plazo. ¿Qué es la estacionalidad? ¿Existe estacionalidad en un negocio? Así es. Por ejemplo, hay negocios que tienen un mayor flujo de ventas tanto en la Navidad, fiestas patrias, el Día de la Madre, el Día de la Mujer. Entonces son picos a los que llega el negocio en ventas y otros meses en las que no hay tanto movimiento, entonces son fechas en las cuales no convendría tener tanto inventario en nuestros almacenes. Entonces, cuando tienes en tu almacén inventario y no lo vendes, no tienes rotación, estás perdiendo, eso te está generando un costo que obviamente lo tienes que asumir porque es tu propio inventario. Y lo óptimo en ese caso es saber que si ya vas a tener ventas, ya un mes antes o con un tiempo de anticipación, llegues a tener esos inventarios para venderlos, ¿no? ¿Qué más te dice acá en este libro? Te habla acerca de los flujos de efectivo negativos imprevistos, que puede de un momento a otro puede haber un flujo negativo, o sea, una salida que no la tenías mapeada, y también puede haber flujos de efectivo positivos imprevistos, ¿no? Que de un momento a otro se venda un activo fijo que no pensabas que se iba a vender y es un dinero que entra. Pero esto se da pues no se da siempre, no es algo cotidiano, entonces tu empresa no tiene que estar pendiente de estos flujos para llevar adelante su operación. Estos flujos se pueden o no pueden dar en el presupuesto efectivo. Y a lo que vamos, que es el el capital de trabajo permanente y temporal. Es un capital de trabajo que sí o sí tiene que estar ahí y el capital de trabajo permanente es el que siempre está ahí y el temporal es, por ejemplo, para estos picos que hablamos, ¿no? O sea, si va a haber venta, necesito inmovilizar mayor capital de trabajo y es de manera temporal. Y esto se basa en la elección de las políticas de financiamiento. Aquí, como detalle, les muestro la política, voy a ampliar un poco. La política de financiamiento. Existen tres políticas, ¿no? Una agresiva, una conservadora y otra moderada, ¿no? ¿Qué nos dice la política agresiva? Una política de financiamiento eh, de capital de trabajo agresiva sería una política que financia tanto planta, propiedades y equipos con fuentes de financiamiento a corto plazo, que es un poco difícil también que se dé esto porque una entidad financiera siempre te ve qué va a financiar, si va a financiar capital de trabajo o va a financiar activos fijos. Si va a financiar activos fijos, lo financia a largo plazo, si va a financiar capital de trabajo, a corto plazo. La moderada, que es la más interesante que se debería dar en un mundo ideal, es la cual el capital de trabajo es de cero. ¿Por qué? Porque tus activos permanentes se cubren con tu capital de trabajo y automáticamente hacen un match quedando en cero, ¿no? Activo corriente menos pasivo corriente igual a cero. Entonces cuadra todo eso. Ahora vamos a verlo en el Excel, que es lo más interesante, lo más bonito.
Y bueno, acá tengo un caso. Voy a borrar la información para que ustedes puedan ver cómo vamos a llenar toda esta información, ¿no? Vamos a proceder a leer este caso. Inversiones Todd SAC tiene activos corrientes igual al 15% de sus ventas. Acá, 15% de las ventas. Perfecto. Además, voy a bajar esta imagen acá, ¿ya? Para llenar. Además, mantiene activos no corrientes por un valor de 100.000. Activos no corrientes por 100.000. Perfecto. Activos no corrientes. Y mientras eso, ya obviamente para saber específicamente cómo está mi empresa, voy a tener que armar con esta información un estado de situación financiera que está acá con el activo, pasivo, patrimonio y un estado de resultados, ¿no? Y obviamente voy llenando esta data y automáticamente se va a llenar acá en estos ítems. ¿Qué sucede? ¿Qué más nos dice? La estructura de financiamiento de la empresa es tal que el 50% es deuda, o sea, pasivo, las cuales tienen un costo de la deuda del 10%. Estructura de financiamiento es 1. ¿Por qué 1? Porque la deuda es igual al patrimonio. Entonces, si la deuda es de 200.000, el patrimonio es de 200.000. Estructura deuda equity 1. Perfecto. El costo de la deuda 10%. Hasta ahí ya vamos avanzando y quiero que vean una información. Los gastos financieros, cómo se va llenando, ¿no? Es del 10%, ¿no? Gastos financieros, ¿no? Y en ese caso la utilidad sobre la utilidad antes de impuestos, todavía no he puesto el tema de los impuestos. Y acá mi balance va cuadrando, ¿no? Me dice, tengo activos fijos de 100.000 y en ese caso el pasivo corriente es de 50.000, el total pasivo de 50.000 y el patrimonio de 50.000, dándome un total de 100.000. Perfecto. La utilidad operativa. ¿Qué me dice de la utilidad operativa? La utilidad operativa es del 9%. Perfecto. ¿9% de qué? De las ventas tiene que ser. Y la rentabilidad sobre el patrimonio, o sea, el ROE, el retorno sobre el equity es 24.5, ¿no? Acá, 24.5. Muy bien. La calidad de la deuda pasivo corriente sobre el pasivo total es del 35%, 35%. Acá, ¿qué nos dice? O sea, que del total del pasivo, el 35% es pasivo corriente y el 65% la otra parte. ¿Cómo lo corroboro? ¿No? 50.000 por 35%, 17.500. Ahí está, pasivo corriente, 17.500. Y la diferencia es pasivo no corriente. Se conoce que el activo temporal es del 46.666. Activo temporal, 46.666. Perfecto. ¿Qué me está diciendo? Que este activo temporal tiene que ver con un 46% de este total, del total de activos, o sea, 46%. La diferencia va a ser activo total, activo corriente permanente. A ello nos dice que esta empresa está sujeta al impuesto a la renta, el impuesto a la renta es del 30%, y lo que queda en el aire es cuántos son las ventas. Y como sin esta información yo no puedo seguir avanzando porque obviamente me está cuadrando mi balance porque o sea, todo esto está concatenado. Obviamente está dando, pero en primer lugar, miren, mi ROE está siendo de menos 7% y mi ROE tiene que ser de 24.5. Entonces voy a utilizar la fórmula buscar objetivo para darle información adecuada a este caso, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser proyectar unas ventas, no sé, se me viene a la mente unas ventas de 1.000.000. Quiero vender 1.000.000. ¿Cuadra o no cuadra? Vamos a ver. Mi activo corriente temporal, 70.000, ponle 70.000. Pasivo corriente, 43.000. Una política conservadora. ¿Por qué? Porque tengo más activo corriente que mi pasivo corriente. O sea, soy más conservador, ¿no? Perfecto. Pero mi ROE en ese caso es de 43.40. Pero en el caso me dice que mi ROE tiene que ser de 24.5.
Lo que hago acá es utilizar una fórmula que siempre lo utilizo para hallar lo que vendría a ser el, el ROE específico, ¿no? Entonces, busco acá mi ROE, este ROE que quiero que sea de 0.245, ¿no? 24.50, haciendo un cambio en las ventas. Perfecto. Ya está. ¿Qué me dice? Si yo tengo un ROE de 24.50, mis ventas podrían ser de 399.914, casi ya 400.000, porque ahorita estoy utilizando esta fórmula de buscar objetivo. Y quiero que vean este caso interesante, en el cual mi activo corriente temporal de 27.994 es casi similar a mi pasivo corriente de 27.998. ¿Existe una pequeña diferencia? Así es. ¿De cuánto? Vamos a ver acá. De 4 unidades, 4 soles o 4 dólares. Entonces, puedo ver efectivamente que la inversión total de mi negocio, o sea, el total activos es de 159.987, casi llegando a 160.000, ¿no? Acá está, inversión total 160.000, los activos temporales 28.000 y pasivo a corto plazo 28.000, aquí está. 27.900, 27.998, entonces casi 28.000. Con esa información automáticamente puedo llegar a esta respuesta. De acuerdo a estos datos, determine cuál es la política de financiamiento de capital de trabajo. Agresiva, conservadora o moderada. En este caso sería moderada. ¿Por qué? Porque simplemente restando mi pasivo corriente y mi activo corriente temporal me está dando cuatro unidades, ¿no? Y les dije a un principio que lo óptimo era que simplemente mi pasivo corriente temporal sea igual a mi pasivo corriente o mi activo corriente temporal sea igual o cubra al 100% mi pasivo corriente. Está sucediendo esto en este caso. Las personas que estén interesadas en tener este material, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales. Para nosotros siempre es un gusto compartir todo este material con ustedes. Estamos en comunicación. Gracias. Nos vemos.